internacional tiene una forma de actuar bastante rara en el mundo. En unos casos actúa, en otros no. Otra de las cosas que les iba a comentar es lo que ha dicho el señor Odir Fernández, que es el director de la Unidad de Investigación del Tribunal Superior, del Consejo Nacional Anticorrupción. Él ha señalado que todo aquel escándalo de ayer, en eso de ese recurso que se presentó sobre la instalación de la Maxi en nuestro país, fue para distraernos. Así lo dijo Odir Fernández, para distraernos porque se iba a aprobar las reformas a esa ley de privación de dominios, para distraernos. Y si ese fue el objetivo, pues se logró. Hay que reconocerlo, se logró porque sí nos distrajo. Ahora, que la ley ameritaba algunas reformas, particularmente pienso que sí ameritaba alguna reforma. Sí llama la atención lo que dice el abogado Odir Fernández, que ellos presentaron un recurso en el caso de esas reformas a la ley de presupuesto, se tardaron un mundo y finalmente no la aceptaron, que no procedía. Y yo recuerdo aquí, le agrego, que se presentaron una gran cantidad de recursos sobre la reelección, sobre todo esto, y nunca se pronunciaron y después lo hicieron en combo. Mucho tiempo después lo hicieron en combo para decir que no lo aceptaban. Pero en este caso, el abogado Odir Fernández dice, este recurso contra la Maxi se presenta el 6 de este mes. En 10 días se aprobó. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Que pareciera que cuando es a alguien de poder que le interesa, todo se hace a la velocidad del rayo o de la luz. Al Congreso le interesaba, a los diputados les interesaba, entonces la Corte Suprema de Justicia lo admite y lo resuelve en tiempo y forma. Cuando no les interesa o no les conviene, ahí pueden estar los recursos que quieran, preséntenlos con los argumentos que quieran. Todos los abogados que presentaron recursos en el caso de la reelección, todos fracasaron. Parece que ninguno estaba preparado o la ley se había blindado de tal forma que iba a prevalecer la opinión del poder. No hay que buscar vuelta de hoja. Eso nos hace concluir lo que todos sabemos. La duda sobre el poder judicial. Y hoy, lamentablemente, para el Congreso, los diputados históricamente han tenido mala fama. Han tenido mala fama, no solo los de Honduras y no solo este Congreso, todos los congresos, y eso es mundial. Hay que aceptarlos para beneficio de ellos. La mala imagen del diputado es mundial. Pero en Honduras ya está sobrepasando un límite porque se está viendo que el Congreso legisla para ellos mismos y que la Corte se pronuncia únicamente cuando son los grupos que tienen poder, la gente que tiene poder. Si al Congreso le interesa, la Corte resuelve. Si a los diputados o al poder no le conviene, pues la Corte no admite. Esa es la impresión. ¿Cómo la van a superar? No lo sé, pero esa es la impresión que tenemos todos. Todo es que le interese al Congreso o al poder, la Corte dice sí. Si lo hace cualquiera de oposición, está descalificado, las comas no estaban bien puestas, cualquier cosa es válida para decir no, no procede. Y no hay tiempo y se pasa todo esto. Qué lástima. Voy a reflexionar sobre esto con el abogado Félix Ávila. Él fue juez de sentencia, especialista en Derecho Penal, catedrático universitario. Vamos a reflexionar sobre todo esto, la falta de credibilidad o la pérdida cada día más de la credibilidad por este tipo de acciones que si son correctas dejan la duda por la forma como se actúa. ¿Qué tal está, abogado? Gracias por atender la invitación a Doble Vía y gracias a la gente que nos sigue ya en el Facebook Live de Radio América. Muy buenas tardes, estimado amigo Rodolfo Colindres Erazo del programa Doble Vía. Gracias por la invitación, estar aquí. Bueno, vamos a aprovechar este espacio de tiempo, esta hora, para poder reflexionar sobre estos temas, ¿verdad? Muy puntuales, como usted lo ha hecho. Bueno, permítame referirme un poco al tema, de repente tal vez no es el tema toral que a lo mejor le trae a usted a este coloquio, a este programa, el tema del informe de las Naciones Unidas en Ginebra sobre la situación de los derechos humanos y especialmente un momento, un espacio de tiempo muy corto, estamos hablando del 29 de noviembre a, qué sé yo, un mes. Al 22, menos de un mes. En un mes, y entonces da cuenta ese informe
de 23 muertes. 23 muertos, 22 de ellos atribuibles a las fuerzas del Estado, especialmente a las fuerzas del orden, de la policía militar, medio centenar de personas heridas, producto de represión. Entonces, reflexionemos, si es bueno reflexionar en esto, si entonces tal vez usted decía con un poco de desánimo, ¿y qué? ¿Y qué con un informe? Bueno, es cierto, las Naciones Unidas y en Ginebra no nos van a resolver nuestros problemas, pero nos retratan, pero nos ponen en realidad, y no nos ponen porque como erróneamente se dice, la gente va a hacer daño allá. Es que muchos quisieran realmente que aquí se hicieran un montón de barbaridades y nadie las fuera a contar. Porque lo que se dice muchas veces quienes defienden algunas cuestiones barbáricas, como el irrespeto a los derechos humanos, es, bueno, hay gente que desprestigia a Honduras, hay malos hondureños que desprestigian. Y mire que eso, desde allá a finales de la década de 1980, cuando Honduras fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno hasta declaró como traidores a la patria a unos ciudadanos hondureños, algunos que están todavía con vida aquí, como Ramón Custodio López en su tiempo, hombre muy valiente, que fue a declarar ante la Corte y se les quiso declarar como traidores, incluso se les prohibió visa para ir a Costa Rica a declarar, entendiendo que le estaban haciendo un mal al Estado de Honduras por ir a declarar cosas que de repente ocurrieron. En ese orden de ideas, yo lo que le puedo decir es, sí, de repente el informe por sí solo, o las Naciones Unidas no van a resolver ese problema. Porque el derecho internacional de los derechos humanos, y si hablamos de justicia internacional, obviamente que hay un principio de subsidiariedad, es decir, la idea es que el Estado resuelva sus problemas solo. Y por eso es que de repente en materia de impunidad y lucha contra la corrupción, tenemos un organismo ahí que está haciendo lo que corresponde, pero nos preguntemos, no deberíamos contar esto, no debería Ginebra estar diciendo en este momento, dando un informe que sí, le prestan mucha atención los congresistas de los Estados Unidos, Rodolfo. Claro que le prestan mucha atención. Sí le prestan mucha atención los parlamentarios europeos para decidir, merece la pena estar apoyando a un país donde no hay institucionalidad, donde no se respeta. Entonces, hay muchas cuestiones realmente que sí vale la pena, que son rescatables, que los informes son muy importantes para la reflexión y obviamente el hecho que se le dé un informe se le da al Estado para que diga, corrija su conducta. Y si no, obviamente en algún momento van a haber consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, Rodolfo? Demandas contra el Estado en su tiempo. De repente es usted y yo, no sé, estaremos. Probablemente sí, tal vez no nos toquen el bolsillo directamente y nos saquen una cantidad de dinero, pero en los impuestos que pagamos y que paga el Estado, entonces tiene que pagar cuantiosas cantidades de dinero e indemnizaciones por no tener el cuidado suficiente en mantener su institucionalidad. Obviamente, en ese tiempo la gente protestó por algo. Se fue a la calle, y entonces la manera de responder por parte del Estado fue la violencia, la represión comprobada, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la queja? La queja es, y yo lo voy a decir aquí, en un momento se alardeó bastante, porque los manifestantes entonces hicieron daños a una estructura de una cadena internacional. Bueno, cuántas cosas se hicieron, ¿verdad? Y los medios de comunicación se hicieron eco de ellos. Incluso creo que hay personas acusadas y privadas de libertad por daños a la propiedad. Claro, obviamente magnificados esos crímenes porque se les pone como terrorismo de repente. Pero mire a ver quién está acusado por delitos contra la vida, por homicidios, por asesinatos. Las muertes no son mentiras. Entonces, yo creo que sí vale la pena ver esos informes. Obviamente las Naciones Unidas no tienen la capacidad, ¿verdad?, de sustituir al estamento hondureño para investigar, para llevar a los responsables de esos hechos ante la justicia. Lo que hace es, obviamente, llamar la atención sobre ello. Entonces, en su momento, pues estas cuestiones, pues las autoridades deben
deben crear, bueno, yo vi que justo cuando la Oficina de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado aquí dio ese informe, que me imagino que es que lo repiten allá, parece que al día siguiente ya el Ministerio Público extrañamente estaba diciendo que estaba formando un equipo de expertos, fiscales, investigadores para investigar esos delitos. Lo dejo eso como reflexión, Rodolfo, porque yo creo que todo esto nos lleva a algo que es un problema de falta de institucionalidad en realidad. Bueno, hablamos de un ministerio público. Bueno, el otro día el fiscal general dio un informe a la Nación que muchos lo han criticado y han dicho que bueno, lo que quería era validarse, donde se habla y luego después personas valorando eficientemente la función del fiscal general del Estado, porque eso, pero y la impunidad de estos crímenes recientes y otros miles de repente de crímenes contra la vida, esa impunidad está ahí cada día creciendo más. Entonces, debemos analizar estas cuestiones realmente, ¿por qué realmente? Falta investigación criminal y voluntad de eso para llevarla a cabo. Es decir, el Estado debe investigar todos los crímenes que aparezcan ahí. Bueno, comparto plenamente y usted tiene toda la razón. El peso que eso tiene internacionalmente, quienes lo escuchan, fuera de nuestras fronteras, obviamente es nefasto para nuestro país. No obstante que aquí se diga que ensucian. Son informes que señalan al Estado como culpable. Y yo me preguntaba, porque aquí en el país parece que todo resbala. Perdóname el término, pero parece que todo resbala. Le están reconociendo al Estado, o sea, responsable. No voy a olvidar, no vamos a obviar, y que también se debe ser en un justo balance, actos que pueden ser condenables. O sea, que alguien tiene que ir a incendiar una empresa. ¿Por qué? Quemar unidades. ¿Por qué? O sea, eso también es condenable y hay gente que tiene que pagar por esos delitos que comete. Pero mi pregunta era, o sea, la comunidad internacional, usted tiene toda la razón, no tienen una fuerza coercitiva, no pueden hacer nada, pero vemos que al Estado o se le reconoce o no pasa nada, o aquí con la maquinaria del gobierno nos pueden hablar bonito, no tenemos violencia, no tenemos esto, vamos bien, vamos creciendo, se acabó la criminalidad, Honduras es modelo, todo el mundo está felicitando a Honduras cuando la realidad es que a Honduras la están viendo mal. Y ese es el punto. Entonces, pareciera que aquí todo se arregla con una conferencia, una declaración y una maquinaria de periodistas diciendo que todo es bonito. Y aquí no pasa nada. El punto creo que yo quería decir era eso, sí, que en el país pareciera que no pasa nada, que eso no tiene eco realmente. Correcto. ¿Verdad? Ese es el punto. Tiene que haber eco, en esto tiene que haber eco en algún momento. Bien, lo otro, porque yo quería aportar algo sobre esto, lo otro era, obviamente, usted avanzó sobre el tema esto de la ley de las reformas a la ley de privación de dominio y algunos de repente comentarios, reacciones de varios sectores respecto a este tema de la ley de privación de dominio. Obviamente hay que decir que Honduras, como un Estado soberano, como un Estado responsable que quiere salir adelante, tiene el derecho, tiene la obligación de establecer un marco jurídico, tiene la obligación especialmente de investigar y emprender luchas contra la criminalidad en general. Y obviamente no podemos desconocer el tema de la criminalidad organizada en Honduras que se viene sentando sus bases desde hace décadas aquí. No podemos desconocer que Honduras, Centroamérica y Honduras especialmente es un puente para el traslado de las drogas hacia los Estados Unidos, y a Estados Unidos obviamente le preocupa mucho esta situación. En ese orden de ideas creo que por recomendación o como por iniciativa, quiera sea o no, del gobierno de los Estados Unidos, y en estas políticas de combate a la criminalidad, se ha apoyado a Honduras para establecer mecanismos para luchar contra la criminalidad organizada en la década de los 90 por medio de una ley que reprimiera de una manera fuerte el crimen de tráfico de drogas o del narcotráfico, y se estableció esa ley, pero se consideró que definitivamente no era suficiente. No es suficiente porque obviamente
lo que hace que los narcotraficantes o de las empresas criminales puedan consolidarse y mantenerse es su gran poder económico. Obviamente destinan enormes cantidades de recursos económicos para mantener esa hegemonía de sus grupos y mantenerse ahí. En ese sentido, se llegó a la conclusión, pues sí, y eso a nivel de convenciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, que la manera de enfrentarlos y debilitarlos era debilitando sus recursos, debilitándoles sus empresas criminales. De esa manera es que surge obviamente la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, y países como Colombia enfrentaron una lucha fuerte sobre esto, obviamente establecieron sus leyes y yo no puedo decir si han tenido éxito o no, porque no conozco exactamente muy bien esa realidad. Lo que sí es que también México estableció algo similar, y algunos países, pues creo que Honduras ha sido la primera que diseñó un modelo de ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, estableciéndolo dentro de su normativa hondureña. Ahora bien, el asunto es que eso es correcto, eso es lícito. Yo creo que nadie puede oponerse hoy día y decir que a las acciones que el Estado de Honduras por medio de sus gobiernos esté haciendo, porque sería ni siquiera patriótico decirlo, de que no es bueno tener una normativa de índole punitivo y leyes de esta naturaleza para combatir el crimen en todas sus formas. Ahora bien, ¿cómo debe enfrentar un Estado responsable, un Estado de derecho, esa lucha de acuerdo a lo que establece su marco legal? Con respeto absoluto al Estado de Derecho, a la institucionalidad y especialmente con respeto absoluto a la Constitución de la República, a los derechos y libertades fundamentales, y respetar cuando haga esa lucha el respeto de los derechos humanos, que van desde lo más elemental, que lo vemos, y elemental y principal, como la vida, la libertad y otros derechos como el derecho de la propiedad. ¿Por qué? Porque aquí no es válido aquellas expresiones que hay que hacer todo lo que se tenga que hacer, porque obviamente es una expresión desafortunada, maquiavélica, sí. definitivamente, y entonces sustentar acciones en ese axioma del fin justifica los medios, eso no es valedero, ¿verdad? Es inadmisible en un Estado de Derecho. Sí, hacer lo que tenga que hacer implica moral y amoral, claro, cualquier cosa. No importa, no importa. Usted lo dijo muy bien, el fin justifica los medios. Entonces, esto es el más claro maquiavelismo, ¿verdad? Allá que lo recomendó justamente el Maquiavelo en su obra del Príncipe, ¿verdad? Sí. A la familia del príncipe, cómo gobernar en unos tiempos que totalmente son distintos a los nuestros. Somos estados modernos, por lo menos en cuanto se refiere a cómo debemos ser, y entonces debemos respetar el Estado de Derecho. Por eso es que la ley que hoy se discute, o que se discuten ya las reformas en realidad, porque esto ya es un hecho consumado en el Congreso de la República desde hace bastante tiempo, y yo soy de los que analicé algunos puntos de esa ley desde el punto de vista académico, de trabajo a veces, y obviamente encontré que efectivamente la ley choca, lesiona principios constitucionales. Y aquí no es cuestión que una cosa no funcione, Rodolfo. No es cuestión que, muy bien, esto está funcionando muy bien. Bueno, eso es como que sostuviéramos, muy bien, a mí me va bien en una actividad, pero como me va bien, yo puedo de repente atropellar a los trabajadores, etcétera. No, tenemos que hacerlo con el debido respeto, ¿no? Entonces, en algún momento tenía que hacerse. De repente el cuestionamiento que puede hacerse ahora, yo creo que es aceptable. Ahora surge ¿por qué? ¿Por qué? Porque de repente ha tocado intereses. Pero la pregunta sería, ¿y si no hubiera tocado intereses de personas, no se hubiera hecho? A lo mejor no se hubiera hecho. Ese es la revisión, ese es el punto. Pero eso no es justificación para que se diga, miren, porque no se hizo en un momento cuando el ciudadano de a pie reclamó, y entonces
hubo reclamos y no se dijo nada, y hoy porque lo hizo a favor o se está haciendo a favor de personas, entonces no es el momento y por lo tanto no lo debemos hacer. Desde mi punto de vista, tampoco es una solución o está bien esto. Debió hacerse, se hizo, y yo creo que las cosas debemos adecuarlas al marco jurídico constitucional. Entonces, yo estoy aquí a disposición, ¿verdad?, para que usted pueda formularme algunas preguntas, para que hagamos un análisis de estas cuestiones, tanto la ley, algunas cuestiones que de repente eran las que se consideraban lesivas a la Constitución, la reforma ya operada, y bueno, pues comentar, ¿verdad?, cualquier otra reacción que exista. Usted ha dicho cosas interesantes, reales, que uno viéndolo fríamente sabía que esta ley atropellaba derechos, aplicando una ley para narcotraficantes a cualquier caso visto de corrupción. El narcotraficante, el crimen organizado se tiene que ver de una forma y la corrupción de otra. Son delitos muy distintos. Es aquí donde se atropella. Lamentablemente, y usted lo dijo, lo importante es que se haga. Lo lamentable en Honduras es que tenían que sentirse amenazados algunos diputados. Hay que decirlo sin ningún temor. Esto se reforma porque los diputados están siendo señalados. ¿Quiénes? Bueno, no. Eso va a ser los órganos competentes, pero hasta que se anunció que habían diputados en investigación, por el temor de que les confiscaran sus bienes, comienzan a reformar una ley que hace tiempo les venían diciendo que era inconstitucional, pero como no les afectaba, no lo miraban, hasta que los tocó a ellos, comenzaron a reformarla. La gente cree que tiene dedicatoria para personas en particular esta ley. Lo importante es que se corrija, pero qué penoso es eso en nuestro país. ¿Y sabe qué es lo más penoso, abogado? ¿Cómo es posible que aquí se hagan reformas, se creen leyes y que las comisiones de dictámenes, yo no puedo decir que le voy a dar al abogado Marco Ávila aquí esta ley, la vamos a aprobar en el Congreso sobre esto, privación de dominio, y que la esté reformando y la estén cuestionando? ¿Pero qué clase de abogados tenemos en Honduras? ¿Qué clase de dictaminadores? ¿Con quién consultan una ley y que vienen después a darse en la piedra en los dientes a reconocer que sí, la ley violaba principios? Ese es el fondo. No se dan cuenta los diputados. Claro, yo creo que también esto hay que tomarlo en cuenta y es una manera también el momento de reflexionar para que estas cosas no vuelvan a pasar. Bueno, nosotros parece que no aprendemos en realidad. ¿Por qué estamos en estos problemas? Para hacer un paréntesis, de choques frontales entre dos enormes facciones de dos extremos, precisamente porque no aprendimos de las lecciones de 2009, Rodolfo. Sí. ¿Verdad? Porque lo que en aquel momento era malo, luego después se dijo está bueno y miren. Entonces, pero bueno, esperemos que se reflexione. ¿Por qué pasa esto? Porque las cosas también se hacen por intereses. De repente cuando en 2010 se elaboró la ley, no se tuvo el cuidado de analizarla. Ok, vino el mandato de donde sea, de la Nación del Norte, ok, ustedes tienen que hacer esta ley, porque de esta manera están colaborando, y si no se aflojan, por decir aquí, no se sueltan los desembolsos, los millones de dólares que vienen para ayuda hondureña. Y había que aprobarla. Y no se puso a pensar que la Constitución de la República establece principios fundamentales como el respeto a la propiedad privada. Principios fundamentales o prohibiciones, si se quiere, y que son principios fundamentales como la prohibición de confiscación de bienes. El Estado liberal, o sea, el Estado de Derecho instaurado tras derrocar al antiguo régimen de hace mucho tiempo en Europa, desterró esa idea donde el Estado, por medio de sus gobernantes, sus reyes, iban a quitarle las posesiones a los súbditos cuando se les ocurría. Y entonces estableció ese principio básico del respeto de la propiedad privada. Y entonces eso está en la Constitución. Honduras prohíbe la confiscación de bienes. Pero esto no es cuestión que, si aquí, por razones de utilidad pública, esto es una propiedad privada, pero si en algún momento se le ocurre, por ejemplo, a la comuna o al Estado en general, que quiere hacer una obra importantísima y en un afán de valorar qué es lo mejor, entonces puede ofrecerle al dueño de este inmueble y decir se lo pago, y se lo pago bien. Se damos por razones de utilidad pública, pero confiscar
es quitarle a alguien sin contraprestación económica alguna, nada. Es decir, usted le quito los bienes porque yo simple y sencillamente creo que sus bienes no los adquirió lícitamente, simple y sencillamente porque hoy usted está acusado de un acto de corrupción, por decir algo. Ahora, obviamente, eso es ilegítimo. La consulta aquí, usted hablaba en derechos humanos, demandas que pueden venir, y cuando hay un reconocimiento, obviamente da pie a una demanda, da base para una demanda. En este caso de esta ley de privación de dominio, aunque la gente crea que la están aprobando para favorecer o por el temor que tienen algunos, cuando se reconoce que la ley estaba violando principios fundamentales, entonces la retroactividad de la ley. Mire, yo creo que aquí es un tema importante. Usted como abogado diría, claro, bueno, si claro, esa ley ya reconocieron, entonces tienen que devolverle al individuo. Es posible. Mire, en un principio el proyecto de ley Castro Bobadilla, para mí erróneamente, porque no hay necesidad. Es decir, es una cosa lógica, obvia, que una ley rige del momento de su aprobación al futuro. Sin embargo, la ley penal, esa puede aplicarse a situaciones del pasado siempre y cuando favorezca. En ese orden de ideas, creo que se enmendó el error de que se dijera de manera expresa que el legislador sustituyera a los jueces y los magistrados en un momento dado más adelante, cuando reciban solicitudes de personas que han sido afectadas y digan muy bien, sí, el Estado de Honduras ha reconocido que en Honduras no se puede confiscar bienes y sin embargo, antes, meses o años antes, yo he sido confiscado, no expropiado de mis bienes, aplicando una ley que era inconstitucional y ahora el Estado ha reconocido de que eso estaba malo. Pueden esas personas legítimamente solicitar del juez que se haga una rectificación. Ahora, a mí yo no le puedo decir cuál va a ser la respuesta, porque obviamente el juez... Pero sí tiene una lógica. Pero sí tiene una lógica. Tiene una lógica y la respuesta puede ser positiva. Una lógica y mucho negativa, fundamento. Y mucho fundamento. Y entonces el asunto es, ¿cómo va a quedar esta situación? ¿Verdad? ¿Cómo va a quedar esto? Entonces, pero el asunto es, si tiene el Estado que devolver bienes, si el Estado tiene que indemnizar, tiene que hacerlo. ¿A quiénes nos están afectando? A todos en general, porque de repente los fiscales, los agentes estatales que hicieron esas operaciones, lo hicieron en nombre del Estado. El Estado responde sus agentes en el actual momento, pero sabemos muy bien, ¿verdad?, que bueno, en principio, ¿verdad?, lo que existe es una responsabilidad subsidiaria, solidaria y subsidiaria del funcionario que la aplique, pero igual la Constitución dice de que se debe repetir. Ahora, su inquietud es válida y todos tenemos inquietudes. Uno nos podemos responder de una manera o de otra, pero la realidad es que independientemente que la ley, y es correcto que se haya quitado esa pretensión, porque de repente sí se veía como un mensaje claro que es para fulano. Sí. Cuando dijera ahí, ok, esta reforma debe aplicarse de carácter retroactivo. No, porque eso sería prácticamente ya convertirse los legisladores en los jueces, prácticamente ordenando ya la devolución de esos activos a esas personas perjudicadas. Dejemos que la ley se consolide, que se aplique por los operadores, que sean los afectados los que peticionen y que le den las respuestas correspondientes y al final van a ser las altas cortes las que van a decidir y acuérdese, ¿verdad?, al producirse el precedente judicial, esto prácticamente es reconocimiento de que hay una ley modificada. Sí, porque en el caso del doctor Denis Castro Bobadilla, pues la gente ha comentado mucho, se comenta que había un caso muy particular ligado así a su familia, que esto le beneficiaba. Que si no es retroactivo, pero lo que estamos diciendo aquí es lo real. Porque yo sería el primero que si me confiscaron un bien y el Estado ya reconoció que esa ley era irregular, yo le digo a mi abogado, cierren esto. Así es. Esa es la lógica, cierren esto, recuperemos. Si el Estado ya recuperó, entonces en base a una ley que era anormal, entonces ¿cómo es posible que no vamos a pelear esto?
Sí, yo creo que aquí en estas cuestiones... Entonces queda esa ventanita para la retroactividad. Claro, pero eso es una ventana que está en todas las leyes posibles, ¿verdad? Y yo creo que en esto también hay que tener, ¿verdad?, un poco de ética y de todo y de moral, ¿verdad? Porque hay muchos de repente que se golpean y dicen, se pumpunean el pecho diciendo, pero si les tocara de repente en una situación... Ah, sí, claro. Yo creo que reclamarían siempre. Es que la justicia está en eso. Pues en el lugar de los dos, aunque no se trata de si me cae bien usted o me cae mal o esto, no se trata de eso. O si somos adversarios políticos, se trata de la ley. Se trata de la ley. Ahora, también se eximió hace unos días de responsabilidad. Recuerde usted que las demandas, supuestamente contra el Estado, si usted, como funcionario, por una mala acción, provocaba una demanda, usted las pagaba. También se eximió de eso. ¿Hasta dónde es correcto eso? ¿Quién debe pagar las demandas? Finalmente los paganos somos todos. El Estado le quitó propiedades a un montón de gente y si demandan y hay que pagarla, la vamos a pagar nosotros. Bueno, yo creo que de lo que me habla es de siempre las cuestionadas reformas a la ley de presupuesto, las disposiciones generales de presupuesto. Ahí vamos con la de presupuesto. Y en realidad se habló ahí, estuvo circulando en las redes sociales el párrafo de las disposiciones generales del presupuesto donde decía que en este caso parece que los funcionarios no iban a ser responsables por las indemnizaciones que se... Bueno, pero vamos a lo mismo, de repente a disposiciones de orden constitucional. Fíjese que aquí es donde debemos reflexionar. Una ley secundaria no está por encima de la ley superior, de la ley constitucional. La Constitución de la República establece claramente la responsabilidad patrimonial del Estado en el artículo, creo que es 323, y claramente lo que dice es que cuando el Estado sea responsable o cause un daño patrimonial, es decir, la responsabilidad patrimonial del Estado que surge a partir del mal funcionamiento de los servicios públicos debidamente declarada, entonces será responsable el Estado, pero este a su vez podrá exigir por medio de la acción de repetición al funcionario que hizo posible ese daño que le ocasionó al usuario del servicio, al ciudadano. Entonces, aquí priva la Constitución de la República estableciendo que el funcionario es responsable siempre, junto con el Estado. Entonces, no puede una ley de rango inferior, como las disposiciones generales del presupuesto, derogar tácitamente la Constitución. De manera pues que esa sería como una norma no puesta. Lógico. Perdón, entonces sí prevalece la Constitución, claro, sí tiene responsabilidad, claro, entonces el funcionario. Lo tienen, por supuesto. Esto es al contrario como esta ley que hablamos de la privación de dominio, que más bien jueces constitucionalistas, jueces constitucionales, no debieron haber aplicado esas normas de esa ley de privación de dominio. Esa es la verdad, Rodolfo. Sí, aquí realmente, si tuviéramos un verdadero Estado de Derecho, y si habláramos de jueces y magistrados y cortes independientes, de repente toda esa normativa no se hubiera aplicado. Mire, aquí, Rodolfo, lo que pasa es que lo que nos hace falta es reconocimiento de los tratados internacionales. Honduras es dada, y eso es correcto, a adherirse, a adoptar tratados internacionales, especialmente en materia de respeto de derechos humanos, para consolidar el Estado de Derecho. Justamente en la reforma invocan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una declaración, pero tenemos un tratado, una convención con fuerza de ley, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esa es la Constitución misma. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es tratado, aprobado por Honduras, y muchas veces no se menciona. Curiosamente, en la reforma no lo mencionan, y es lo primero que deberían de mencionar. Sí, está bien la declaración, porque la declaración es algo inspirador, pero no tiene fuerza de ley en realidad. Y sin embargo, en la Convención Americana, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí se garantiza el derecho a la propiedad privada, ahí se garantiza el principio de irretroactividad de la ley, ahí se garantiza el derecho a no ser confiscado en sus bienes por parte del Estado. Y esas son obligaciones que el Estado de Honduras ha adoptado ante la comunidad internacional. ¿Qué quiere decir eso, Rodolfo? Que cuando Honduras legisla, cuando Honduras emitió la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, vulneró
lesionó, violó el artículo 2 de la Convención, el artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando dice que Honduras debe adecuar su derecho interno y está obligada a dictar todas aquellas medidas, incluso de carácter legislativo, para adoptar su ordenamiento jurídico. Si acaso antes de la Convención era lesivo a la Convención, adecuarlo a ella. Entonces, hoy día existe en el derecho internacional de los derechos humanos, Rodolfo, y es importante que esto decirlo y que lo escuchen, lo que se llama control de convencionalidad de las leyes. ¿Qué significa? Las leyes nacionales, o sea, mejor dicho, las convenciones internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, las otras convenciones, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, ese bloque de convencionalidad, entran a formar parte del derecho interno. Y no están ahí solo para que lo estemos recordando, es para que lo apliquemos, para que los jueces apliquen esas normas convencionales. Entonces, control de convencionalidad es aplicar la ley convencional porque tiene preeminencia sobre cualquier ley de rango inferior y desaplicar aquellas leyes de rango inferior porque obviamente son superadas por esto. Entonces, en realidad, aquí estamos hablando y muchos se alzan como defensores de estas cuestiones que son incorrectas, no han tomado en cuenta esto, que la lucha contra la corrupción, la lucha contra la criminalidad en todos los sentidos debe basarse en una actividad respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de las personas. Ninguna actividad del Estado puede fundarse en el respeto a la dignidad de la persona humana, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace muchísimo tiempo, Rodolfo. Desde el primer caso que juzgó contra Honduras en 1988, y que usted lo ha de recordar porque ustedes en estas cabinas en su tiempo destacaron esa noticia allá cuando Honduras era juzgada y condenada precisamente por el respeto a la dignidad de la persona humana. Bueno, y hay que entender, la confiscación de bienes es correcto, todo bien ilícito, como se dice, tiene que ser confiscado. Eso entra de cuando ocurre responsabilidad. Cuando responsabilidad y el acto está comprobado. Previa declaración de responsabilidad, obviamente ya entra lo que se llama el comiso. El decomiso, comprobado. Aquí alguien, mire, la gente está pendiente de todo lo que pasa y a muchos lo ven políticamente. Me pone un ejemplo aquí. Si a Mel, dice aquí, hablando del expresidente Zelaya, le cobraron con su casa una mala praxis, entonces al presidente Hernández y a don Mauricio Oliva les harán que paguen con sus bienes personales. Se refieren a una mala acción del presidente Manuel Zelaya, supuestamente por la demanda que hizo la señora Gabriela Núñez, por haberla despedido. Entonces le confiscan su casa o se la tienen en este momento así. Entonces, cualquier mala práctica aquí la paga el presidente, la tendría que pagar el presidente igual. Es que sí es. Los responsables por el funcionamiento de los servicios públicos y de la actividad del Estado son los funcionarios públicos. Si el funcionario público ocasiona un daño patrimonial a alguien, entonces el Estado debe responder en principio, ¿verdad? Porque la gente, el funcionario, llámese presidente de la República o el que dé el mantenimiento en la calle de la basura causa un daño, entonces actúa en nombre del Estado. Ahora bien, ¿es justo que nosotros paguemos por los daños que ocasione a los particulares agentes del Estado? Entonces, por eso es que la acción de repetición está en la Constitución de la República. El problema es actuar políticamente. La persona que le hace el llamado de atención está de repente en lo correcto. Sí. Está en lo correcto porque solo al señor expresidente Manuel Zelaya Rosales es que se le ha presentado una demanda por responsabilidad civil. Bueno, y no es supuestamente, sino que es por eso precisamente, porque es de dominio público, por los millones de lempiras que el Estado erogó al pagarle a la señora Gabriela Núñez, ¿verdad? Porque ella fue... demandó por su despido. Demandó por su despido, ¿verdad? Que hay muchas cosas que se puede hablar sobre eso, sí, ¿verdad? Pero la realidad es la realidad. Ahora bien, de la misma manera, así como se está actuando contra el señor expresidente Zelaya Rosales, debe actuarse también en contra de que
media docena de presidentes de si la están República reconociendo que hay acciones ilegales, entonces tendrían que estar pagando que han igual. practicado, bueno, desde la vigencia, Rodolfo, de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que entró en vigencia en 1990. Desde esa época que existe un marco jurídico que afianza el Estado de Derecho, que afianza la legitimidad de la función pública, se han producido miles de demandas y miles de condenas al Estado de Honduras, y todas han sido pagadas por el erario público, desde presidentes, sin mencionar los nombres que pasaron por los periodos 90, 94, 94, 98, y así sucesivamente. ¿Y a quién le han presentado una demanda? Si ahora la Procuraduría actuó en contra de Zelaya Rosales, pues está dentro del marco legal. El asunto es por qué no se actúa también contra los otros. Me explico. Para responder a eso, yo no le puedo decir que es incorrecto, porque la ley está ahí y dice que debe ejercerse la acción de repetición ahí. Y ahí le voy a hacer la pregunta. Solo déjenme contarles que Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, que ha sido cuestionado, ya renunció. Anunció que iba a renunciar y ya ha renunciado. No soportó la presión. No soportó la presión. En esto yo les admiro algo, que cuando los denuncian cualquier cosa, estos inmediatamente renuncian. Lo analizan y dicen, en Honduras se quedan. Se quedan. En Honduras se quedan. En Honduras nadie se atreve. Aquí nadie va a renunciar en lo absoluto. Pues ha renunciado. Esa es la nota. La tendremos después desplegada. Pedro Pablo Kuczynski ha renunciado ya en Perú. Lo que usted hablaba, esto de y que nos decía la persona que nos escucha, en el caso del expresidente Zelaya, con su casa está pagando esa demanda, ¿verdad? Y la gente se pregunta si va a pagar don Juan Orlando por alguna mala praxis o don Mauricio Oliva. Y hago una pregunta aquí dentro del marco. Es que la ley en Honduras es más fácil aplicarla cuando usted ya no está en el poder. Los jueces, el poder en Honduras, el Poder Judicial es temeroso de aplicar la ley y es más fácil aplicarla cuando usted esté en la llanura. Yo no dudo que el presidente Hernández, cuando deje de ser presidente, más de alguna demanda le va a caer. Sí. Y seguramente le va a pegar. Pero en este momento él tiene un casco protector ante la ley o cualquier otro. Mire, hay que reconocer una cosa. En principio, y esto hay que decirlo, en principio los actos del Estado, los actos de la administración pública en principio se consideran legítimos. ¿Por qué? Y al decirlo eso se consideran o se presumen legítimos, y eso las leyes así es. Se establece el principio de legitimidad de los actos de la administración. Hay que probar que los actos de la administración pública son ilegales, Rodolfo, porque también, ¿verdad? Aquí no hay que hacer este tipo de cosas. Vemos que un funcionario público está haciendo un acto y al día siguiente que lo empieza a ejecutar ya lo estamos cuestionando diciendo que es ilegal. Lo dejo bien claro, y cuando digo lo dejo bien claro, sí, porque claro, la ley lo deja. Los actos de la administración pública se presumen legítimos. ¿Por qué? Y tiene que ser así. Porque si presumiéramos la ilegitimidad de los actos de la administración, obviamente no se pudiese gobernar. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Lo que se quiere decir es que por eso es que se establece incluso. Perdóneme, abogado, pero cuando se reconoce la ley o cuando se gana una demanda, se está demostrando que el acto fue... Justamente por eso es lo que estoy diciendo. En principio, cuando la ley dice que se presume la legitimidad, es que hay que probar que el acto es ilícito. Por ejemplo, mientras se dicta o se hace un despido, por ejemplo, lo más sencillo, el despido de un empleado público. Entonces, la administración actuó, demostró la causal de despido vía administrativa y hasta ahí se presume la legitimidad. Si yo, afectado, no reclamo, quiere decir que lo consentí y que eso fue legítimo. Si yo reclamé y fui a la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción declaró que el funcionario había violado la ley, incurrió en cualquiera de los vicios de la ley, exceso, desviación de poder o violó el ordenamiento jurídico, entonces ahí estamos hablando de que ya aquel acto que se presumía legítimo ya no es legítimo. Entonces por eso es que procede la indemnización. Normalmente cuando los funcionarios públicos abandonan o dejan el cargo es cuando empieza a lloverle los reclamos, y esto es normal precisamente.
porque normalmente hasta entonces es que se ha producido, digamos, la reacción del mismo ciudadano, se han producido, digamos, los resultados de las demandas, y eso ocurre en la mayoría de los países del mundo, que hasta después es que se le reclama. Pero eso no quita que en algún momento pues a los presidentes de la República en funciones se les pueda seguir procesos. Mire usted el caso de PPK en Perú, ¿verdad? Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Obviamente que yo creo que no tiene este hombre pero ni 2 años de estar en funciones, y obviamente le han salido escándalos tremendos. Y la diferencia entre algunos países, y vamos a decirlo aquí, en América del Sur, es que ante esa situación generalmente se producen separaciones de ministros, y si las cuestiones son de los ministros, incluso de los presidentes, lo que no ocurría aquí, ¿verdad? Aquí, esas son otras sociedades, que a usted lo acusan, hay un acto así medio dudoso y el funcionario por dignidad o mientras investiga renuncia. Eso no se da en Honduras. Mire, en aquí Europa, se aferra al puesto. En Europa un ministro de cualquier ramo dice una cosa que avergüenza al Estado y al día siguiente está renunciando porque metió la pata. Aquí un ministro dice que sentarse en una piedra, eso es correcto. Un niño que reciba las clases sentado en una piedra ahí bajo un árbol, que esa es la nueva forma académica o pedagógica de recibir las clases, y vemos que es una pasada terrible y no pasa nada. Simple y sencillamente se comenta en los chistes. En Europa, en esos países, yo le diré que lo separe inmediatamente el presidente de la República porque lo deja mal parado, porque es prácticamente el presidente el que está hablando por medio de ese ministro. Claro, reconoce que un retroceso en esa materia, y obviamente un funcionario representa a un presidente. Yo sí comparto que un presidente pueda separar a un funcionario, y el funcionario no debería estar demandando, porque es el caso de uno en la empresa privada. Si la empresa no me quisiera a mí, me quiere despedir. Para mí está en su derecho de hacerlo. Es que la función, su derecho de hacerlo. Lo que tiene que es que respetarme mis derechos, obviamente, eso es todo. Es que la función de los secretarios de Estado se basa precisamente en la confianza que el presidente de la República tiene en ellos. Por lo tanto, pierde la confianza hoy, lo separa y él legítimamente. ¿Por qué tiene que ir a reclamarle prestaciones? Abogado, en estos minutos, aquí se está hablando mucho de un diálogo, se está hablando del rompimiento del orden constitucional, todos lo sabemos, esa es la materia, esa es la discusión en Honduras. Para usted, ¿cómo se resuelve los problemas legales? El respeto a la ley, ¿cómo? La independencia del poder, de los poderes en Honduras, el respeto a la ley. ¿Estamos realmente nosotros en las cavernas o se puede lograr esto o no le mira por dónde? Bueno, vamos a lo mismo. Mire, nosotros tenemos una constitución, tenemos un orden legal desde hace 35 años. Poca importancia le damos a nuestra constitución, al punto que aquí nunca se han hecho, pero ni siquiera eventos importantes para celebrar un quinquenio de una constitución, porque ha perdurado por 5 años, por un decenio, por 20 años, por un cuarto siglo de vigencia, por 30, por 35 años de vigencia. Como lo hicieron en Gran Bretaña. Claro, pero sin embargo más bien le celebramos los cumpleaños a la Constitución violentándola. Y a veces violentándola directamente y en otras veces y en otras ocasiones indirectamente, cuando no se respeta el principio de separación de poderes. En cualquier parte del mundo, la base fundamental del Estado de Derecho es el Poder Judicial. El Poder Judicial debe ser, mire usted, por ejemplo, en países se puede hablar bastante, incluso en México, que es un país complicado, un país gobernado por años, por muchos años, por un siglo, quizás por un solo partido político, donde se habla de mucha corrupción, pero fíjese que el Poder Judicial en México es bastante respetado. Claro, cuando digo eso es que de repente no se compara con los nuestros, ¿verdad? Costa Rica, aquí nomás, a pocos kilómetros de nuestra frontera, realmente se luce o lo respetamos incluso. Hablamos de Costa Rica como un referente por tener un poder judicial construido sobre la base del respeto de la Constitución de la República.
asentado precisamente en eso. Es más, desde hace muchos años Costa Rica tiene una justicia constitucional y les ha funcionado dentro de su propia Corte Suprema de Justicia, pero esa sala ha sido tan apegada a la Constitución, y que no es perfecta, por supuesto, pero apegada a la Constitución, que ha tenido la capacidad, pues, de, sin meterse en las decisiones de las otras salas, corregir cuestiones de la sala de lo penal, por decir así, o sentar criterios jurisprudenciales para que la sala de lo penal se enmarque dentro del respeto de los derechos humanos en su actividad. Así pues, tenemos Chile, un país muy respetuoso de la institucionalidad, con un poder judicial independiente, por lo menos en esta era o en esta época democrática después de Pinochet. Hablemos de los 90 sí. Para acá. Argentina también con su Corte Suprema de Justicia, con su Poder Judicial. Es decir, la idea es que el Poder Judicial es el freno, es el contrapeso de los demás poderes públicos. Pero aquí en nuestro país ha ocurrido todo lo contrario. Se le ocurre a quien sea un presidente de la República o poderoso de la nación que los magistrados de la Corte deben ser fulanos de tales, y los van a poner contra todo pronóstico. Sí. Van a salir contra todo pronóstico. Hoy se debate el tema del nombramiento del nuevo fiscal general. Faltan 6 meses, 5 meses, no sé cuántos, para que se elija el fiscal general, pero ya se está, o mejor dicho, ya se estableció la Junta de Proponentes, precisamente para crear las bases ya de aquel que va a ser, o aquella que va a ser el fiscal general de la República. Casi para que no nos asombremos a quién eligen al futuro. Sí, exactamente. Entonces, contra todo pronóstico, puede salir una persona que es el que se quiera, que va a ser el fiscal general de la República, porque no tenemos independencia, porque no hay independencia de poderes, del Poder Judicial, del Ministerio Público, porque casi hay que aceptar, mejor dicho, aquello de que nos encontramos o nos acercamos a veces a un régimen dictatorial, porque dictaduras no son aquellos gobiernos que duran y que son perdurables en el tiempo, porque muchas veces entiende, alguna gente dice, bueno, las dictaduras son aquellas del tiempo, no, sino que es la manera dictatorial como ejercen el poder, puede ser por poco, por meses incluso, sí. Ahí, cuando el Poder Judicial responde a la libérrima voluntad donde de la otros ley poderes del Estado. Donde la ley es el que tiene el poder. Exactamente. Sí. La ley le corresponde al que tiene el poder. Entonces, preguntaba usted, ¿cómo resolver los problemas? Falta de institucionalidad. Los problemas que tenemos hoy día es eso. Porque de repente el Poder Judicial pudo haber evitado todas estas cosas que tenemos ahora, fíjese. Sí, perfectamente claro, pudo evitarlo. Abogado, se nos terminó el tiempo. Vamos a seguir dialogando en otro momento, porque estos son temas que permanecen en nuestro país. Aquí no estamos en Perú, donde un presidente por las denuncias de corrupción va a renunciar. Aquí no estamos en Paraguay, donde la gente se revuelve porque quieren reformar la Constitución para una reelección, entonces el presidente reflexiona y da marcha atrás. No, Honduras no es ese caso. En Honduras somos cínicos. En Honduras nos aferramos. En Honduras se reforman las leyes para que las cosas se den como yo quiero. Así es en Honduras. El que tiene poder reforma las leyes a su gusto. Esa es la Honduras que tenemos que cambiar, lamentablemente. Tenemos que entrar en ese Estado de Derecho. Le agradezco mucho, abogado Félix Ávila. Gracias. Es el abogado Félix Ávila, ex juez de sentencia, especialista en Derecho Penal, catedrático universitario. Nos acompañó aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presentó Doble